la dirección de la corriente que nosotros a trabajar de manera particular. ¿Cuál va a ser la dirección que nosotros vamos a tomar como? ¿Perdón? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Ah, es que no se miraba nada, ya se mira. ¿Cuál es? No, pero la pregunta es general. ¿Cuál es la dirección de corriente que nosotros con la que vamos nosotros a trabajar según convención? Que el flujo de la corriente sea con... Se escucha cortado, licenciado. Déjenme si puedo... Déjenme ver si puedo cambiar de señal. Permítanme, jóvenes. Denme un minuto. ¿Cómo se escucha ahora, jóvenes? Se escucha mejor, Lick. Se escucha bien. Ok, la pregunta era, en el caso de la corriente, jóvenes, nosotros vamos a tener por convención que vamos a hablar de lo que es, vamos a hablar que es o se da en sentido horario. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Lick. Ok. Si es sentido horario, pues, perdón, sentido antihorario. Y vamos a hacer una serie de datos interesantes. Lo vamos a hacer después. Veamos para empezar el problema número 8. ¿Quién me lo lee, jóvenes? Rápidamente, de corrido, el problema número 8. Yo. Dele. ¿Qué diámetro debe tener un alambre de cobre si su resistencia tiene que ser la misma que la de uno de aluminio con la misma longitud y diámetro de 3.26 milímetros? Ok. Dice que qué diámetro debe tener un alambre de cobre. Vamos a colocar el símbolo del diámetro, en ese caso el diámetro de un alambre de cobre. Si su resistencia, dice, hablamos de R mayúscula, del cobre, tiene que ser la misma que la de un cable de aluminio. Miren, la resistencia de un alambre de cobre debe ser igual a la misma resistencia de un alambre de aluminio, donde la longitud, jóvenes, del alambre de cobre es igual a la longitud del alambre de aluminio. Miren, lo llamamos un solo L, ¿ve? Pero me dan el diámetro del alambre de aluminio. Ese diámetro es 3.26 milímetros. La base está aquí, jóvenes, en que la resistencia de ambos alambres es la misma. ¿Ok? Lo único que varía, en teoría, es el diámetro de uno u otro alambre. Pregunta, jóvenes, según nuestra tabla, ¿cuál es mejor conductor eléctrico, el aluminio o el cobre? El cobre. El cobre. Aunque ambos tengan la misma resistencia, jóvenes, ¿qué esperamos que pase con el diámetro del alambre de cobre? Que sea mayor o menor que el diámetro del alambre de aluminio, sabiendo que el cobre es mejor conductor eléctrico. Que sea menor. Que sea menor, sería lo más lógico, ¿no? Si tienen la misma resistencia, no quiere decir que el alambre de cobre sea de mayor, más grueso. Ni siquiera quiere decir que sean iguales, porque yo sé que la resistividad es diferente. Por definición, jóvenes, a ver si se acuerdan, ¿a qué es igual la resistencia de un material? Díctenme la relación. Podría utilizar la de
La resistividad por la longitud entre el área. Entre el área. De hecho, esa es la que a mí me interesa, jóvenes. Porque también puedo aplicar la de la ley de Ohm, ¿no? Donde el voltaje es igual a I por R. Pero no tengo ni voltaje, ni potencial, ni tampoco corriente. Sin embargo, como conozco los materiales, puedo ir a la tabla y encontrar R. La longitud de ambos materiales es la misma. Y el área, como son de secciones circulares los alambres, eso ya lo sé, es pi por diámetro al cuadrado entre 4, si tengo el área, si tengo el diámetro. Si fuese, jóvenes, el radio sería pi por r cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿a qué sería igual el R del cobre, jóvenes? A densidad, a la resistividad. ¿A qué resistividad, jóvenes? Del cobre por la longitud del cobre, pero como es la misma del aluminio, lo dejo igual entre el área del cobre. Bueno, voy a llamarlo todo cobre, jóvenes, en este momento. Todo lo voy a llamar cobre. Lo mismo ocurre para el R del aluminio, miren. Lo voy a hacer aquí abajo, miren. El R del aluminio, Rho del aluminio, L del aluminio y área del aluminio. ¿Cómo deben ser estas dos resistencias, jóvenes? Iguales. Iguales. Si las igualo, me doy cuenta que el R del cobre por la longitud del cobre entre el área del cobre, que va a ser pi, por el diámetro del cobre al cuadrado entre 4, es igual a densidad del aluminio, resistividad del aluminio, por la longitud del aluminio, entre pi por el diámetro del aluminio al cuadrado entre 4. ¿Qué sucede? La longitud del aluminio y la longitud del cobre son iguales, se cancelan. Pi cuarto se cancela con pi cuartos, miren. Y solamente me queda la relación entre la resistividad de los materiales y su diámetro al cuadrado, miren. ¿Y qué pasa? Que yo ya conozco el diámetro del aluminio. Lo único que necesito es despejar para el diámetro del cobre. Lo voy a mandar para otro lado en primer lugar con todo y el cuadrado y después mando lo otro a lo despejo. Al final el diámetro del cobre, jóvenes, es igual a lo que es la resistividad del cobre entre la resistividad del aluminio por, bueno, eso en la raíz, ¿verdad? Por fuera de la raíz, lo que es el diámetro del aluminio. ¿Están de acuerdo conmigo, jóvenes, que sí queda esa relación? Sí, licenciado. ¿Qué es lo único que tengo que hacer ahí, jóvenes? Sustituir. Irme a la tabla y encontrar las resistividades. ¿Cuánto es la resistividad de cada uno de esos materiales, chicos? ¿Cuánto es la resistividad del cobre y cuál es la resistividad del aluminio? Búsquenlo en la tabla, jóvenes, que está en el libro. La del cobre Ahí lo van a es encontrar. 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Creo Ok, que sí. ¿cuánto me dice? ¿La del cobre? 1.72 por 10 a la menos 8. Ohm por metro. ¿Cuál es la del aluminio? 2.75 por 10 a la menos 8. 2.75, seguro. ¿Esa es la del aluminio? Sí, licenciado, esa es. 2.75 Sí, por 10 a la sí, menos. esa es. Perfecto. Ohmios por metro se cancelan, ¿no? Sáquenle la raíz a eso y lo multiplican por los 3.26 milímetros. ¿Cuánto les da, jóvenes? ¿Cuánto da el diámetro del cobre?
A mí me dio 2.58 milímetros. ¿Cuánto le da? 2.58 milímetros. ¿Alguien que me lo verifique? ¿Alguien que me confirme ese valor? Sí, eso, Alex. Y es lo que yo esperaba, que fuese menor que el diámetro de ¿quién? Del aluminio, siendo el mejor conductor, ¿no? Ok. Vamos a resolver otro más de la guía. Vamos a resolver de la guía, jóvenes, para ahorrar tiempo. Hasta aquí estamos bien con estos problemas, chicos. Sencillo, ¿no? Nos vamos a meter con los de los circuitos, que posiblemente sean los que más problemas pueden dar, pero igual. Déjenme borrar aquí. Les va a quedar a ustedes al número 11. El 11 lo desarrollan ustedes, jóvenes, es bien sencillo. Habla también de resistencia, comprar resistencias al final. Ahí se van a dar cuenta de la respuesta. Veamos el número. Lick, una pregunta. ¿En ese 11 se aplican las leyes de Kirchhoff? En el 11, no. Sí. Fíjense que algo interesante. Nosotros no vamos a aplicar ni las leyes de Kirchhoff ni tampoco los de los circuitos serios paralelos. Y ya lo vamos a hacer el número 11. El número 11 lo vamos a hacer. Ok. El número 9 les queda a ustedes de tarea. Yo dije el 11, ¿verdad? No. Sí, el 11 de tarea. No, el 11 lo vamos a hacer nosotros aquí en clase ahorita. Y vamos a hacer otro más por ahí de circuitos de libro. El 9 es que les queda de tarea. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de hacer el 10? Vamos a intentar hacer el 10 y el 11. ¿Les parece? Está bien, licenciado. Está bien, Ok, Sí, está bien. el 9 les queda a ustedes. No, ya vamos a tomar este. Nosotros no nos hemos metido ni con las leyes de Kirchhoff, ni tampoco con hablar de lo que es circuito serie paralelo. Directamente, eso vamos a asumir que no lo conocemos directamente. Los que ya lo saben, por menos que se les puede ser fácil, pero no lo vamos a tomar desde ese punto de vista. Vamos a empezar de lo que es la FEN y las ecuaciones que vimos nosotros directamente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El problema 10 dice, un alambre de cobre tiene una sección transversal cuadrada. Miren, jóvenes. Aquí la sección transversal cambió. Es cuadradita, miren. No es cilíndrica o circular como veníamos viendo. Dice que cada lado tiene o mide 2.3 milímetros. El alambre mide una longitud de 4 metros. Miren, me dan 4 metros de longitud del alambre. Y conduce una corriente, incluso me dan la corriente ahí que conduce de 3.6 amperios. Me dicen que la densidad de los electrones libres, aquí me da un dato adicional, no tiene nada que, vamos a usar, ¿qué podemos usar para no tener una densidad de electrones libres? Usemos la letra N. De hecho, eso es, jóvenes. Ok, N es el número de portadores de carga. Aquí en este caso viene siendo también el número de electrones por metro cúbico. Ok, entonces tenemos una densidad, o podemos encontrar 8.5 por 10 a la 28, perdón, por 10 a la 28 electrones, miren, electrones por metro cúbico. ¿Ok? Esa es una especie de densidad, jóvenes. Pero lo podemos tomar como el número de electrones que hay básicamente por metro cúbico dentro de este material. Me piden inciso A.
calcular la densidad de corriente en el alambre, o sea, me piden J. ¿A qué es igual J, jóvenes? ¿A qué era igual J, la densidad de corriente? La fórmula, jóvenes. Corriente entre área. ¿Cómo? Corriente entre área. Corriente entre área. ¿Conozco la corriente, jóvenes? ¿Cuánto es? 3.6 amperios. Y el área, jóvenes, de sección transversal, ¿cuánto es? 2.3 por 2.3 milímetros. Ok. Es, miren, lado por lado. Y como está en milímetros, sería 2.3 por 10 a la menos 3 metros. Eso elevado al cuadrado. Es lo que acaba de decir usted. Ese es el área, ¿no? ¿Verdad que sí, chicos? Rápidamente. Sí. ¿Cuánto da eso? Es amper sobre metro cuadrado. ¿Cuánto da todo eso, jóvenes? Calculadora, rápido. Chicos. A mí me dio 680 amperes sobre metros cuadrados. 680, no, debe dar más, un poquito más. Es 3.6 entre 2 puntos por 10 a la menos 3, esto elevado al cuadrado. Da como Chile. 6.80 por 10 a la 5. 6.80. 81 de hecho. Por 10 a la 5, ahí sí. ¿Me verifican ese valor, jóvenes? Sí, eso es Alex. 6.81 amperios por metro cuadrado. Mire, esa es la densidad de corriente que hay. Inciso B. El campo eléctrico del alambre, quieren E. Fácil, ¿no? Que es igual E, jóvenes. En este caso, yo sé que es 1 sobre 4 y eso, pero yo sé que también puedo escribir a E en función de la densidad de corriente. ¿Qué sería igual E, jóvenes? ¿Qué sería igual el campo eléctrico? A la resistividad por la densidad. Por la densidad de corriente. Y la resistividad, yo la encuentro en la tabla otra vez, es la resistividad del cobre. ¿Cuánto dicen que me daba la resistividad del cobre? 1.72. Sí, ¿verdad? 1.72 de la resistividad del cobre. Sí. Sí, licenciado. Por 10 a la menos 8. ¿Cuáles son las unidades, jóvenes? Ohm por metro. Por J, que lo acabo de encontrar, 6.81 por 10 a la 5 amperes sobre metro cuadrado. Al final, jóvenes, queda la segunda unidad que nosotros conocemos del campo, volts por metro. Miren, la otra es Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Aquí es la volts por metro, que es la más usada, que al final es la misma. ¿Cómo me queda, jóvenes? ¿Cuánto queda del campo eléctrico? $1.17 por 10 a la menos 2. 1.17 por 10 a la menos 2. ¿Quién me confirma, jóvenes? Sí, esa es. Sí, licenciado, gracias. Eso es verdad. Estaríamos hablando como 0.011 por 10 a la 11.7 volt por metro. Ese es el campo eléctrico en volt por metro. Inciso C, jóvenes. ¿Cuál es el tiempo requerido para que cuánto tiempo se requiere, perdón, para que un electrón recorra la longitud del alambre? Miren. Quieren el tiempo en que un electrón
va a tardar en ir desde un punto a otro, jóvenes, de un extremo a otro sistema. Es como que tuviéramos el potencial, pero no lo tenemos, ¿verdad? Ahora, si partimos de tiempo, jóvenes, podemos usar la ecuación general, sabiendo que la velocidad a la que se mueven esos electrones es una velocidad promedio que es una velocidad en teoría constante. ¿Cómo es que se llamaba esa velocidad, jóvenes? A la que se movían los portadores de carga. En este caso, que el portador son electrones. Velocidad de arrastre. Velocidad de arrastre, velocidad de deriva. Podemos decir, jóvenes, que la velocidad de deriva es igual a la distancia recorrida, que en ese caso es la longitud, entre el tiempo. ¿Ok? En pocas palabras, el tiempo es igual a la longitud por la velocidad de deriva, la velocidad de arrastre del sistema. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, a qué era igual la corriente eléctrica en términos del número de portadores, la carga, la velocidad de deriva, etcétera? ¿Qué era igual, jóvenes? ¿Quién me da esa relación? La corriente es igual a número a n Número de la portadores, ajá, por la carga, el valor absoluto de la carga, ¿va? por el valor absoluto de la carga. Y la velocidad de arrastre por el área. La velocidad de deriva o de arrastre por el área de sección transversal. Si yo despejo de aquí la velocidad de deriva, me doy cuenta que la velocidad de deriva o de arrastre es igual a la carga, perdón, a la corriente entre el número de portadores Q por A. Y si eso lo sustituyo en esta relación simple, jóvenes, me doy cuenta que eso es igual a la longitud. De hecho, quedaría, jóvenes, longitud por el número de portadores por Q por A entre la corriente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Que eso quedaría? Verifíquenme, jóvenes, confirmen. Sí, esa sería Sí. la fórmula. Y yo tengo la Sí. longitud. ¿Cuánto es la longitud? Que tienen que atravesar que sean los portadores. 4 metros, ¿no? N, ¿cuánto era N, jóvenes? 8.5 por 10 a la 28, miren, electrones por metro cúbico. La carga, jóvenes, en valor absoluto, ¿es la carga de quién? ¿Quiénes son los portadores? Los electrones. Los electrones. Es 1.602 por 10 a la menos 19 colon. Por el área. ¿Cuánto es el área, jóvenes? ¿Cuánto es el área? 2.3 por 10 a la menos 3 al cuadrado. 2.3, correcto. Permítanme. Por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Todo eso entre la corriente que es 3.6 amperes. Jóvenes, ¿cuánto de ese tiempo? Al final ese tiempo me va a dar, así como está esto en segundos, debería de quedarme, jóvenes. Son unidades básicas. ¿Cuánto da todo eso, chicos? ¿Cuánto da todo eso, jóvenes? Da 8 por 10 a la 4. Cerrado. 8 por 10 a la 4 cerrado. 8.003 por 10 a la 4. 8 por 10 a la 4. ¿Los demás alguien que me confirme, jóvenes? Sí, da eso, Lick.
Segundos. ¿Cuánto es esto, jóvenes? En segundos se ve bien, bastante segundos. Pasémoslos a minutos, a ver si podemos tener una idea de minutos. ¿Cuánto es eso en minutos? Dividan entre 60. .33 por 10 a la 3 minutos. ¿Cuánto? 1.33 por 10 a la 3 minutos. Por 10 a la 3 minutos. Sí. Todavía se ve difícil así, a grosso modo, de identificar. Son bastantes minutos. ¿Cuánto es eso en horas? Pasen esos minutos ahora, dividiendo otra vez entre 60. 22.2 horas. Creo que se ve mejor así, ¿verdad? En horas. 22.2 aproximadamente. 22.2 horas, jóvenes. Este es el tiempo que le tomaría, chicos, para un electrón recorrer la longitud de ese alambre, aproximadamente 22.2 horas. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Lick, para Sí. buscar la velocidad de arrastre también se puede utilizar la de densidad de corriente, ¿va? Que igual a n Dígamela. por... La densidad de corriente también dice que es igual a n por valor absoluto de la carga por velocidad de arrastre. Eso. Así. Sí. No, perdón, no es Rho, densidad de corriente me dijo J, ¿verdad? El Rho. J, sí, J. Sí, también. Sí, de hecho, usted se fija, J es corriente ¿entre quién? Entre área. Al final caigo a lo mismo, ¿no? Mire. Mando estos dos a dividir y otra vez caigo en esta misma relación. ¿Sí o no? Es lo mismo. Excelente. Bueno, esta es una forma rápida de ver lo que es resistencia, ver cómo se puede trabajar con la densidad de corriente, la relación de la corriente con la velocidad de arrastre, la velocidad de deriva, como queramos llamarlo, etcétera, y el uso de esas relaciones, jóvenes. Ok, vamos a pasar al problema 11, el cual me imagino que es de los que ustedes quieren resolver más. Es comprensible. Vamos a ir recordando algunas cositas e ir tomando en cuenta otras. Ok, antes de cualquier cosa, jóvenes, antes de meternos con la ecuación con el problema número 11, quiero que me den ustedes algunas ecuaciones importantes que debo tomar en cuenta, sobre todo cuando tenemos circuitos. Aquí tenemos la ventaja que no tenemos amperímetros ni voltímetros dentro del circuito, ojo. Una cosa es que esos aparatos me sirvan para medir el voltaje o la corriente de un punto a otro, pero otra cosa es que los incluyamos dentro del circuito. ¿Estamos claros, jóvenes? Voy a repetir. Les decía que una cosa es que nosotros utilicemos algún aparato, miren, como un amperímetro o un voltímetro para medir algunos puntos algunos puntos del circuito. Pero otra cosa es que nosotros sustituyamos algo dentro del circuito por uno de esos aparatos. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Ok? Ya que eso nos puede significar valores diferentes de cada uno de ellos. Ahora, en el caso de un amperímetro, jóvenes, en un circuito simple como este, debería de marcar la misma corriente en todo el sistema, ya que la corriente es igual en este tipo de circuitos sencillos. Ok.
que en algunos casos nosotros lo conocemos con otro nombre. ¿Qué otro nombre generalmente se le da a ese tipo de circuitos, jóvenes? Donde la corriente es la misma. Circuito serie. Circuito serie. Y donde la corriente va disminuyendo a medida que va pasando, le conoce circuito paralelo. Nosotros en este caso vamos a ir de manera muy general. Más adelante algunos lo van a trabajar directamente. ¿Ok? Y puede ser que el voltaje, jóvenes, entre ciertos puntos, ese se puede ir variando de acuerdo a la situación. Si un circuito es incompleto o no, pues hablamos entonces de que la corriente es cero, o que el voltaje, en este caso, la diferencia de potencial también puede ser cero, dependiendo de ciertas circunstancias. Ok, todo eso me imagino que ustedes ya le dieron una leidita, sobre todo algunos ejemplos. Alguien incluso ayer me dijo, profesor, fíjate, quiero saber, ¿me va a explicar de esto? Claro, en eso estábamos pasándonos ahorita. Pero él estaba en un problema, creo que era el problema que correspondería al dibujo 25-18. Quiero que lean esos ejemplos, jóvenes, a detalle y se van a dar cuenta de cómo funciona la teoría. Ahorita nos vamos a dar cuenta también de ciertas cosas, pero con eso ustedes van a reforzar. Ok, quiero que me den las ecuaciones importantes, jóvenes, que podemos pensar en un circuito. Por ejemplo, esta, ¿no? Que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Ahora, el voltaje de una fuente, jóvenes, que tiene FEN con una resistencia interna, ¿se acuerdan ustedes? Que ahora la puedo escribir, ese diferencial de voltaje, vamos a decir entre un punto A y un punto B generalmente, es igual a la FEN menos I por R. ¿Ok? En un sistema, jóvenes, un circuito ideal, por así decirlo, ideal, el voltaje debería ser igual a la FEN. La FEN es el voltaje interno que hay, jóvenes, en algunos circuitos, en algunas baterías, por ejemplo, sistemas. También podemos decir que la corriente, jóvenes, es igual a la FEN entre la suma de las resistencias. R, que es la resistencia del circuito, más R, que es la resistencia interna, que está directamente involucrada con la FEN del sistema. ¿Qué otra relación, jóvenes, me puede ayudar ahí aparte de esa? ¿Podría yo pensar en esto, jóvenes? En que la diferencia de potencial es igual a la voltaje más I por R. ¿Podría pensar en esta relación, jóvenes? ¿Sí o no? En vez de restar menos I por R la sume. ¿Por qué, Lick? ¿Cómo? ¿Por qué? Por eso les pregunto yo, ¿podría pensar en eso, sí o no? ¿O no, jóvenes? ¿Saben qué eso tiene que ver con esto? Es por la dirección de la corriente, Luis. Ojo, por la dirección de la corriente. Y tiene que ver también por dónde esté entrando esa corriente con respecto al circuito. Si ustedes se fijan, si yo dibujo la corriente, jóvenes, de esta manera, esto que tengo aquí, jóvenes, que es una batería, ahí está la FEN, la corriente entra por la parte negativa hacia la parte positiva del circuito. ¿Estamos claros? En esta Sí. Pero ¿qué pasa en esta otra, jóvenes? La corriente de dónde cómo está fluyendo. De más a menos. De más a menos. Y es ahí donde yo puedo ver que la diferencia potencial tiene que tener algunas cositas que tengo que arreglar. Y a mí no se me puede olvidar, jóvenes, que el voltaje, en este caso las fuentes de voltaje, son estas baterías, una de 4 y otra de 8. Ahorita vamos a ver eso, jóvenes. ¿Les parece? Sí. Comencemos. Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial de A a D? Miren, el punto A y el punto D en el circuito de la figura 4, que es esta. ¿Cuál es la diferencia de potencial de A a B? ¿Cuál es, jóvenes? De A a D, perdón. ¿Cuál sería la diferencia de potencial para ustedes en ese circuito, jóvenes?
Es lo que está involucrado, jóvenes, aquí, ¿verdad? Entre estos dos puntos, miren, en el flujo de la corriente. Lick, Sí, dígame. se podría utilizar que la diferencia de potencial es igual a la FEN menos la corriente por R. Ok, pensemos en eso. Igual a la FEN menos a la corriente por R. ¿Qué dicen los demás? Está bien. ¿Y quién es la, en este caso, quién es la FEN? ¿Cuánto vale la FEN, jóvenes? La FEN es el voltaje, ¿no? 8 voltios. Los 8 volts. 8 voltios. El que está aquí, miren, el que está entre esos dos puntos que me interesan, estos dos diferenciales, miren. Voltaje A, voltaje D. 8 voltios. Menos, ¿cuánto es la corriente? Los 0.5 ohms. ¿Cuánto? 0.5 ohms. Corriente. Eso es resistencia. Lo que Creo me que está diciendo. hay que calcular la corriente en todo el circuito utilizando la ley de Ohm. Ok, si yo calculo la corriente en todo el circuito, tiene que ser utilizando esto, ¿no? Que sería igual a quién? A la FEN, a toda la FEN entre la suma de las resistencias. ¿Cuánto es la FEN, jóvenes? 17. 17. ¿Por qué 17? Que asumo que es la suma de los voltajes. Perdón, sería 12. La suma de los voltajes. ¿Es suma o resta de voltajes? Esa es la gran pregunta. Aquí sería resta, ¿Por qué? por la dirección de que están puestas las fuentes de voltaje. Por cómo están colocadas las fuentes. Miren, están, y si la corriente fluye, en este caso de menos, miren, va de más a menos y aquí va de menos a más. Entonces, es una diferencia de voltaje, no una suma. 8 menos 4. Si las baterías estuvieran colocadas de igual manera, en la entrada y salida, más, menos, es como cuando yo las coloco, jóvenes, dentro de una lámpara y las coloco algo así como en serie, no directamente. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Me doy a explicar, chicos? ¿Podría repetirlo, licenciado? A ver, la forma en que están configuradas, lo que dice su compañero es cierto, la forma en que están configuradas las baterías no están como, ¿se acuerdan cuando nosotros colocamos una pila? Miren, y las que queremos conectar dentro de un foco, ponemos negativo, perdón, positivo, negativo, positivo, negativo. En este caso, las pilas, según la corriente, miren, estarían fluyendo como que fuesen así, miren. Por dar un ejemplo nada más. Entra aquí y sale positivo, negativo, pero aquí entra negativo, positivo. Por lo tanto, la FEN, jóvenes, es la diferencia de voltajes que hay entre uno y otro. 8 menos 4. Porque en vez de sumarse, se restan. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, licenciado. Sí, Sí, Entre la resistencia, pero aquí no solamente es una resistencia, aquí está el circuito, ¿no? Él asume todas las resistencias, tanto internas como las normales que están en el circuito. ¿Cuánto suman esas resistencias, jóvenes? A ver. ¿Cuánto suman las resistencias? Tengo una, tengo dos, 24. tengo tres, tengo las internas 4 y 5. ¿Cuánto suman? 9 más 8, 17 más 6, 23 más 0.5 más 0.5, 24 ohmios. Miren, ¿cuánto es la corriente entonces que está fluyendo en todo el circuito, chicos?
0.167. 0.167 amperios. Miren. Eso es lo que está fluyendo en todo el sistema. Menos, ahora sí, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuánto es la corriente aquí? Chicos. 0.167 amperios. Por la resistencia, ojo, la resistencia que hay en los puntos que yo tomé de AD. No solamente sería la resistencia interna, jóvenes, porque viene siendo el caso que el circuito completo es este que está aquí. ¿Cuánto es la resistencia que hay, jóvenes? 0.5. 0.5, solo 0.5. A 8. Y los 8 no se me olviden. A pesar de que yo digo aquí R minúscula, resulta el caso que esto se vuelve una resistencia interna de este circuito, ¿no? ¿Se fijaron? Porque esta y esta es parte de la resistencia que se opone en ese punto. Sería 0.5 más 8 ohmios. ¿Cuánto da el voltaje de AD, jóvenes? Mucho cuidado, puede ser de D a A. En ese caso cambiaría la configuración. Acuérdense que el voltaje también puede ir, lo puedes calcular al otro lado. Fijo de esto les van a dar en el examen. No si fuera de D a A, se sumaría eso, ¿va? Vamos a ver, hay un ejemplo más adelante de algo parecido. No, depende del flujo. No es que se sumaría, pero sí cambiaría la configuración. Ok, sí, es que sí, se suma por la diferencia del flujo. Tiene razón, ahí se sumaría. Por cómo está, porque va a fluir al revés la corriente. Ya sea que fluya al revés aquí o que esté al revés la fuente. Eso varía. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Rápido. Estos 0.5 y 8, jóvenes, son es la suma de estas resistencias. Aquí, miren, 8 y 0.5, que son las resistencias que pertenecen a este circuito, a esta parte del circuito, donde yo quiero calcular la diferencia de potencial de A a D. ¿Cuánto da, jóvenes? Jóvenes. 6.58. ¿Cómo? 6.58. 6.58 volts. Hasta aquí, chicos, hasta aquí. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando con estos jóvenes? Sí, licenciado. ¿Vamos comprendiendo, chicos? Chicos, Sí, vamos a ver si es cierto. Denme el inciso de ustedes. ¿Cuál es el voltaje terminal de la batería de 4 voltios? La batería de 4 voltios es este. ¿Y el voltaje terminal de esa batería de qué punto a qué punto va, jóvenes? A ver. ¿Dónde podría calcular el voltaje terminal de esa batería de 4 voltios? Va desde D al punto C, va. Correcto, solamente ahí, mire. Traería el voltaje de B a C. Ok. Saben que de B a C, voltaje de B menos voltaje de C. Lo puedo escribir de varias maneras. Es como que yo haga la suma de todos los voltajes. Realmente esta es suma de voltajes, jóvenes. Miren. Al final es como que yo tenga el voltaje B más el voltaje C y todo eso. ¿Cómo dice? La ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff. Ok. En algún momento ustedes ya la van a conocer directamente como las leyes. Pues les decía que para nosotros este es un circuito serie, pero nosotros lo estamos llamando con un nombre normal, un circuito cualquiera simple. Pero a medida que vayan avanzando van a ver ustedes lo que es correcto, las leyes de Kirchhoff, que es la que estamos aplicando, pero aquí lo estamos haciendo de una manera muy general y después ya ustedes la van a poder trabajar directamente. ¿Ok? ¿Cuánto sería la diferencia de potencial? Vamos a ver si es cierto. ¿A qué sería igual, jóvenes? En ese caso de la batería
que hay en ese punto. Sería 4 voltios. 4 voltios. Menos 0.167. Menos, seguro. Si va en sentido antihorario sería más, va. Recuerde que siempre más. la corriente fluye en esta forma. Pero aquí no encontramos con el problema de esto, que iba más menos, ahora va de menos más. Viene como entra la corriente. Licenciado, siempre se va a tomar esa dirección antihoraria. Fíjese que por convención, vamos a pensar, por eso le digo, por convención, vamos a pensar en esa dirección con respecto a los circuitos y ver también de dónde a dónde va, si de más a menos o de menos a más. No necesariamente nos quedamos con esa convención, pero es la convención usual para de lo que nosotros manejemos como la corriente, el sentido antihorario, ¿no? Como el flujo que corre. Ahora, eso puede que los circuitos estén al revés. Ahora, en algunos casos, incluso, si no hubiese resistencias, podemos pensar en sistemas incluso que estén en cortocircuito. ¿Sabían ustedes que ese es un problema, no? Cuando no tenemos resistencias en un circuito. ¿Qué pasa cuando no tenemos resistencias, jóvenes? ¿O qué pasaría al no poner resistencias cuando tenemos un sistema o una configuración de un circuito eléctrico? La carga, la corriente acumula, algo así parece, no sé. ¿Cómo dice? ¿Jóvenes? ¿Cuál es la pregunta, Luis? ¿Qué pasa o cuál es el inconveniente de no tener en un circuito resistencias? Se forma un cortocircuito. ¿Y qué provoca ese cortocircuito? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Alguien me puede dar una explicación así como de los eventos sucedidos en ese cortocircuito? La corriente se hace infinito. ¿Y eso empieza a dañar qué? El conductor, Luis. Puede empañar el conductor, claro. Al hacer eso, sobrecaliente, etcétera, el flujo es exagerado, muchas cosas y va dañando. Jóvenes, aquí entonces, volviendo, ¿es más o es menos? Es más, Luis. Más, estoy usando siempre esta misma relación, nada más que ahora con más, ¿no? Por lo que vamos a ver, más la corriente. ¿Cuánto es la corriente, jóvenes? 0.167. Ajá. Por R, ¿cuánto es la resistencia aquí? Aquí sí solamente hay una resistencia. 0.5 ohmios. 0.5 ohmios. ¿Cuánto me da, jóvenes, entonces, esta diferencia de voltaje sobre esa batería? Da 4.1 voltios. 4.1 voltios. Deme 3 cifras significativas en vez de para trabajar con 3 cifras. 0.8. 0.8 voltios, positivo, ¿no? Mire, el voltaje que está dando en ese sistema de las fuentes, mire, es un poco más alto, ¿no? Levemente un poco más alto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Puede suceder bastante en las baterías. Pueden haber picos o pueden ser un poco más bajas, como en este caso, miren. Si ven, el voltaje de la AD es menor al voltaje que está suministrando solamente la batería que está en ese punto. Eso por el flujo de corriente. Ustedes van a ver las leyes de Kirchhoff bastante más detenido. Ya lo van a conocer ustedes como leyes de Kirchhoff. Hay otras también, jóvenes. Bueno, se me han olvidado algunas de electricidad, ya tiempitos con eso. Hasta aquí estamos bien, jóvenes. Tenemos el inciso B y el inciso A. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Si tomamos la corriente en el otro sentido, estarían erróneas nuestra respuesta. Estarían al revés. Tendríamos que cambiarlas, claro, porque estaría entrando en este caso la corriente de menos a más.
Aquí sería el caso al revés de este, miren. Y este otro estaría de más a menos, este sería el normal, este sería menos. Déjeme ver. El flujo de corriente, sí, simplemente se invertirían realmente las respuestas. Lo que invertiría en la ecuación realmente, las respuestas, ¿verdad? Licenciado, lo que cambia es que sería un signo negativo antes. Sí, correcto. Para definir la dirección que es incorrecta, o sea, a la que nosotros tomamos. Correcto. Recuerden que al final eso es convención, pero igual debe funcionar. Ok, por eso le digo, también hay que tener mucho cuidado de dónde a dónde vamos a encontrar nosotros nuestra diferencia potencial. Puede ser de A a D o de D a A. Todos los detallitos ustedes los van a ir viendo. Vamos a hacer otro ejercicio posiblemente. Bueno, creo que ya es hora más bien. Fíjense, terminemos este, jóvenes. Inciso C. ¿Qué dice el inciso C, jóvenes? En el punto D del circuito se insertan una batería con FEN de 10.30 voltios y una resistencia interna de 0.5 ohmios. En el punto D insertamos, dice, una batería. Una FEN de 10.30 voltios. Esa es la FEN, ¿verdad? De 10.30 voltios. Y una resistencia interna de 0.5 ohmios con su terminal negativa conectada a la terminal negativa de la batería de 8 voltios. Quiere decir que sería, miren, aquí menos y aquí más. Y aquí está la resistencia de ese punto. Y esto mide 10.30 voltios, jóvenes. ¿Cuál es la diferencia potencial BC entre la terminal de la batería de 4 voltios? Me vuelven a hacer, miren, la misma pregunta siempre para el terminal BC. El terminal B. ¿Qué estaría cambiando, chicos? La corriente. La corriente. La corriente ya no es la misma, jóvenes. ¿Cuánto sería la corriente, chicos? Fíjense que esta configuración así me cambió todo esto aquí, jóvenes. Me lo cambió todo, ¿se dieron cuenta? Me lo cambió todo. ¿Qué pasaría con el voltaje de 10.3 voltios y el de 4 que está aquí, jóvenes? ¿Se sumarían o se restarían? Se restan. Se restan. Recuerde que va entrando de menos a más, menos a más. Y este es de más a menos. Aquí lo restábamos nosotros. Estos están como les decía, como la batería aquí, miren, cuando se sumaba, miren. Estos dos nuevos están de esta forma. El otro es que queda como al revés del punto. ¿Qué pasa con la 10.3 voltios y 4 voltios? ¿Se suman o se restan? En la ecuación FEN, R más R. ¿Jóvenes? La configuración queda así, mire. Entra menos, dice, con el menos de acá, y aquí está más. Menos más y la resistencia. Mire. Estas dos baterías, jóvenes, su voltaje, la FEN que tienen, ¿se suma o se resta? ¿Con qué fuente, Lick? Recuerda que tengo que encontrar la FEN de todos. Uno tiene 4, 10.3 y 8. Tienen que encontrar la nueva corriente, jóvenes. La nueva corriente es diferente. Sería 8 menos 10.3 menos 4. En este caso sería, ¿no? 10.3
Recuerda que vamos a tomar la corriente con la magnitud positiva, ¿ok? No vamos a tomar corriente, no tenemos corrientes negativas. 10.3 más 4 menos 8. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, licenciado, eso. 10.3 más 4 menos 8. Lick, pero ahí le cambió el sentido a la corriente, ¿verdad? En este caso, ojo, en este caso, vamos a tener siempre sentido, mismo sentido, pero vamos a pasar en la corriente como un valor de magnitud. Ok, la corriente no ha cambiado de sentido. Simplemente que los voltajes de estos dos puntos son mayores y esos dos voltajes tienen que sumar por la forma en que está configurada la batería, la forma que hemos puesto la batería. Si lo hubiésemos puesto al revés, jóvenes, si la parte negativa hubiese estado a este lado negativo y aquí la positiva, la que sumaba era estas dos. ¿Estamos de acuerdo? Y no me estoy metiendo realmente con el flujo de corriente. Solo es convención, jóvenes. Solo es convención. Pero, ojo, pero no deja de tener razón su compañero. Al hacer ese movimiento, al pensar de ese punto, estoy invirtiendo el flujo de corriente. Buen punto por ahí. Sin embargo, me mantengo con la idea de dejar siempre positivo el valor con fines de cálculo. Pero estoy imaginando entonces que la corriente de alguna manera, por lo menos en configuración la he invertido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo que se hace es tomar la fuente que tiene más voltaje como positiva, o sea, que por ahí va a entrar la corriente. Correcto. En ese caso, jóvenes, tendríamos la suma de esas dos baterías ahora. Y en ese caso sería la resistencia. ¿Cuánto sería la resistencia ahora, jóvenes? Solo acabo de agregar una resistencia de medio ohmio. Sería 4.5. ¿Cuánto de ese voltaje? Esa corriente. 0.2571 amperios. 0.257, miren. Pero ahora me piden el voltaje de VAC otra vez. Este que está acá, miren. Pero acaba de decir algo importante su compañero. Bueno, ya eso varió un poco. Ya sería 4V. ¿Seguiría siendo más o ahora es menos, joven? La batería, esa batería ha hecho que nosotros tengamos un cambio en el sentido de la corriente. Sería menos entonces. Ahora sería menos, nada más que la corriente cambió, 0.257 por 0.5 amperios. Mire, ¿cuánto da ese voltaje? Ese diferencial de voltaje, jóvenes. $3.87. 3.87 voltios. Mire. ¿Qué pasó con respecto a este? Bajó, ¿no? La diferencia del voltaje. Recuerden que juega un papel importante cuando tenemos nosotros la configuración de las baterías en las terminales negativo-positiva. Ahora, en este último inciso, jóvenes, el voltaje de la FEN básicamente ha cambiado directamente, obviamente, con la incursión de esa batería, y obviamente la parte positiva o negativa de la terminal juega un papel importante en el voltaje, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos, o estamos bien hasta aquí. Estamos bien, licenciado. Creo que sí, Lick. Ok, Estamos bien, Lick. basados en esto, quiero que trabajen los otros problemas, jóvenes. Vayan pegando en esa teoría. Por favor, quiero que agreguen, porque me fijé que solamente hay uno de estos aquí, aparte de los otros que están allí. Quiero que agreguen el problema 2530. Ok. Permítanme. Vamos a buscar en el libro. Voy a buscar el libro. Quiero que agreguen el problema
25-28, jóvenes. El 30 es muy conceptual. El 30 y el 32, ¿ok? Para que ustedes trabajen ahí. 25-30, 25-28 y 25-32. Ahí pueden agarrar varios, jóvenes, lo que ustedes quieran, pero esos me los agregan ahí a la tarea del fin de semana. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya nos agarró la tarde. Lick va a subir la clase. Sí, claro que la voy a subir. Lo que pasa es que se me están perdiendo, entonces por eso dije yo que no le iba a subir.